Buenos días a todos, mi nombre es Santiago Henao, soy el director de operaciones del Centro de Innovación y Emprendimiento de Georgia Tech en Medellín. Es un placer saludarlos. Hoy les vamos a contar de un programa muy especial que es Create X para emprendedores, donde vamos a generar un impacto muy positivo para toda la ciudad. Primero voy a presentarles a mis compañeras de Georgia Tech, Vivi y Brandy. Adelante, Vivi. Gracias, Santiago. Hola, muy buenas tardes o días a todos. Mi nombre es Viviana Montenegro. Yo soy investigadora académica en Georgia Tech aquí en Atlanta. Es un agrado poder saludarlos y invitarlos a participar en este nuevo programa que estamos implementando en la ciudad de Medellín que Santiago les compartió. Ahora les quiero presentar a mi colega Brandy Nagel. Ella les va a hablar en inglés de su rol y de su programa. Brandy, por favor, please. Hello. Hi, everyone. I'm Brandy Nagel. I'm with Georgia Tech. I'm an entrepreneur educator and a program manager, and I'm excited to be working with the good people of Medellín on the Create X program. Santi, will you tell us more? Sure, Brandy. Bueno, Georgia Tech está en Medellín para finalmente fortalecer el ecosistema. Entonces tenemos este centro de innovación y emprendimiento donde no solamente está Georgia Tech, sino que tenemos 17 aliados entre 11 empresas privadas, 4 universidades privadas y 2 entidades no gubernamentales trabajando por el ecosistema. Entonces el día de hoy les venimos a explicar por qué tenemos CreateX en Medellín y la importancia del emprendimiento en el ecosistema. Adelante, Vivi. Hola, nuevamente les quiero explicar de por qué es importante el emprendimiento a nivel de estudiantes como parte también del ecosistema. Los estudiantes, al aprender estas herramientas de emprendimiento, tienen mucho más potencial de poder desarrollarse, crear su nueva startup o de empoderamiento y poder aplicarlos en su trabajo. Esto también fortalece a los profesores de las universidades porque ellos, al ver a estudiantes más comprometidos con el emprendimiento, pueden ser mentores, guiarlos en sus invenciones, ser también parte de ellas y formar startups. Y al final de todo, la comunidad de startups se fortalece porque hay más emprendimiento que está llegando a la comunidad. La comunidad puede tener soluciones más adaptadas a lo que se necesita para seguir creciendo y tener una mejor calidad de vida. Santi, te paso la palabra. Perfecto. Sí, CreateX, como les mencionaba, es un programa de Georgia Tech y su principal misión es instalar un mindset emprendedor en los estudiantes universitarios o incluso los que se hayan graduado antes de un año. Entonces queremos impactar a estos estudiantes y que crezca la innovación y que se generen más startups desde las universidades. Randy nos va a contar un poco de cómo ha evolucionado CreateX en Georgia Tech desde hace 10 años. Go ahead, Brandy. Yeah. CreateX was started at Georgia Tech in 2014, and we started with 8 student teams. And I know most of those student teams, some of them are still going, even though they started as college students. Some of them have turned out to be thriving, successful businesses. And what's special about CreateX, I think, is there's a focus on the business model canvas, on customer discovery, finding out exactly who your customers are and what they want. And then there's some education also around how to be a successful entrepreneur, to the mindset and the confidence of being an entrepreneur. So we just did cohort 0 in Medellín last month, and it was fantastic. And now we're thinking about who can help us with cohort 1. How do we move to the next level? Bueno, ahora yo les quiero seguir un poco lo que Brandy les estaba contando. En septiembre, desde el 5 de septiembre al 3 de noviembre, vamos a estar implementando el curso CreateX, la cohorte 1, y necesitamos voluntarios que nos ayuden en este programa, como instructores líderes, instructores adjuntos,
administradores de programa, estudiantes de enseñanza, mentores. Los invitamos, por favor, a participar, a que aprendan o a que vean de qué se trata cada rol y que nos ayuden a lanzar esta cohorte que en su primera etapa tiene una finalidad de reclutar 120 estudiantes, de capacitarlos, de inculcarles emprendimiento para que así ellos puedan lanzar sus propias startups o emprendimientos. Randy, how are these two roles different, the adjunct instructors and lead instructors? All right, so for the lead instructor, what we're looking for is someone who can deliver the lectures. So English skills are important for this, not because the lead instructor will deliver the lectures in English, but because the training of the program is in English. So that part is important. And then the other thing that a lead instructor does is provide feedback to students. And this is also part of the secret sauce of CreateX. It is direct and specific feedback to students. It's perhaps different from what other programs do. The adjunct instructor does not deliver lectures. So this is someone who maybe they don't have the time, or maybe they're not employed by the university. Maybe they just have a different role on campus or in the community. But the adjunct instructor helps organize the mentors. We know that mentorship is so important for entrepreneurs. And so the adjunct helps organize the mentors and match up mentors with student teams and helps with that process. And adjuncts also are giving feedback to students when they make presentations. Vivi, we have two other roles. Shall I talk about those as well? Yes, please go ahead, Brandy. Yeah, okay. So we have program managers. And yeah, Santi, what do you want to say? Yes, Brandy, en español, Program Managers no es un rol, digamos, muy común en Colombia y en Medellín, pero es finalmente un coordinador o un gerente de proyectos, ¿cierto? Es la persona que logra que las cosas pasen en términos de ejecución del programa de formación. Entonces, se encarga de las convocatorias, se encarga de que el contenido esté en su lugar, de que tengamos el material, los espacios y finalmente toda la coordinación y logística para que el programa con los entrenadores y estudiantes involucrados sea posible. Yeah. Okay, so program manager, I think, is not common. That's not a common phrase. It is in the United States, but not in Colombia. So I think what you said was it's really a coordinator role. And one of the important roles for the program manager or the coordinator is to collect information. So sending surveys to the students and getting them back, and then looking at the information to see how the program is doing and how the program can be better. It's a good role for someone who is organized and likes working with students and likes working with data. Then there's the teaching assistant role, and this is actually where I started. I started out as a teaching assistant many years ago. The teaching assistant is usually a student, but not always. And the teaching assistant, or the TA, helps in the classroom. So the TA is at every class and makes sure that all of the students are in the room, helps with answering questions, sometimes will help with activities, and just is often there also to continue their own learning. Sometimes a teaching assistant is a student entrepreneur who wants to learn more, and so they want to spend more time with other student entrepreneurs. And then actually one of the most important roles is the mentors. And the mentor role is the most flexible, and it's the role that we need the most of. Mentorship is an important part of the entrepreneurial journey. And so we're looking for a bunch of people to come and help be mentors. And being a good mentor means
asking questions and helping the student entrepreneur to make sense of what they're learning. It's a lot of fun. And if you have the heart for it, it's one of the most rewarding things you'll ever do. Gracias, Brandy. Bueno, para terminar, como les mencionábamos, tenemos la cohorte 1 que comienza la próxima semana y la invitación no es solamente que se unan como voluntarios para impactar el ecosistema, ayudar a los estudiantes a que salgan adelante con sus emprendimientos y con su ansia de emprendedor, sino que también es una inversión para ustedes, porque es un entrenamiento gratuito para ustedes. Ya tenemos 33 personas entrenadas de cohorte 0 que recibieron su certificado y que la idea es que sigan aplicando estos conocimientos a futuro con la calidad, digamos, garantizada del entrenamiento que está brindando Georgia Tech. Entonces los invitamos a que nos sigan en redes, en la página web de Georgia Tech Medellín, gtmedellin.org, y que en el caption de este video van a ver el formulario para ingresar a uno de los roles que están interesados luego de la explicación de Brandy. Entonces los esperamos para que nos apoyen en cohorte 1 y podamos desplegar este gran programa en la ciudad. Bueno, yo también para finalizar los invito a participar, los invito a que sean parte de esta gran iniciativa que busca fortalecer el ecosistema de la ciudad de Medellín. Juntos lo podemos lograr y sin su ayuda no lo podemos lograr, así que por favor los invitamos y también vamos a tener más detalle de cada rol que les queremos compartir. Santiago, nuestro director de operaciones de Medellín, cuenta con la información, así que cualquier pregunta que tengan, no duden en contactarlo. Bueno, ojalá nos veamos la próxima semana. Chao.